Bienvenidos a las noticias económicas, soy Juliana González. El precio del dólar estadounidense en el mercado informal de divisas en Argentina batió este martes un nuevo récord. El llamado dólar blue, al que se vuelcan los ahorristas ante las restricciones para copiar divisas en el mercado oficial, subió un 6,67% tanto para la venta como para la compra. El gobierno de Javier Milei, en el poder desde el mes de diciembre, llevó ese mismo mes una devaluación oficial del 50% en la moneda oficial con el objeto de reducir la brecha cambiaria, lo que se mantuvo hasta esta última semana. Y Sebastián Lacunza, periodista argentino, analiza con nosotros la situación a esta hora desde Buenos Aires. Gracias, Sebastián, por estar aquí en DW. Cuéntanos, ¿qué lectura se hace de este nuevo récord del dólar blue? ¿Hay desconfianza de los mercados ante esa llamada ley omnibus que le otorga facultades legislativas al Ejecutivo de Milei hasta el 2025? Bueno, buenas noches. Este incremento de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos es muy problemático para el gobierno de Javier Milei, porque desde la devaluación de 54%, a la que vos recién hacías referencia, uno de los logros que había alcanzado el gobierno de ultraderecha es justamente reducir la brecha. Quizás el único logro en el medio de una disparada de la inflación al triple del valor previo cuando Milei asumió, prácticamente el triple, y una gran incertidumbre en todos los precios muy sensibles de medicamentos y alquiler. Sin embargo, la brecha se había reducido casi como una consecuencia lógica. Al subir mucho el dólar oficial, el dólar paralelo se acercó. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que quedaron los precios muy desacomodados y que hay pujas para equiparar los precios, porque algunos quedaron muy retrasados, otros muy adelantados, y eso genera nueva presión sobre el dólar paralelo. Si hay desconfianza con la ley ómnibus y el megadecreto, recordemos, entre ambos involucran 1000 artículos que cambian prácticamente la estructura jurídica de la Argentina. Bueno, en los sectores ortodoxos del mercado ven el contenido del decreto y de la ley como muy positivos, son extremadamente liberales, draconianamente liberales, por lo cual, en cuanto al texto, hay confianza. La desconfianza puede estar dada por la resistencia social que generan, porque esos negocios que se habilitan no tienen repercusión en las graves consecuencias sociales que están generando, y a su vez en los modos institucionales que Javier Milei pretende sancionar ambas herramientas, concentrando el poder sobre sí mismo sin el Congreso. Sebastián, y en otros asuntos económicos, el vocero del presidente dijo que el país no está en conversaciones con el FMI para pedir nuevos préstamos. Cuéntanos qué trascendió de esa reunión que sostuvo ayer el organismo con el equipo económico del gobierno de Milei. Bueno, desde el préstamo que el FMI otorgó al gobierno de centroderecha de Mauricio Macri en el año 2018, que fue el más alto de la historia del organismo, el FMI no volvió a conceder más dinero, sino que lo que hizo fue ir refinanciando, es decir, presta para que Argentina le pague. Es casi un intercambio de caja sin nuevos fondos para la Argentina. Es una deuda altísima, por lo cual el incremento de ese préstamo sería nuevamente problemático, porque ya estableció un récord y sería un récord sobre el récord. Ahora, ¿qué ocurre? Justamente por lo que estábamos hablando antes, al gobierno de Javier Milei le urge obtener un tipo de financiamiento. Milei en campaña dijo que él ya lo había conseguido, de bancos internacionales, 50.000 millones de dólares, etc. Para su plan de dolarización, él necesita algo de calma, contener en un momento esta volatilidad que incluso recrudeció desde que él asumió la presidencia, por lo cual nuevos préstamos del FMI quizás serían necesarios, más allá de todo lo negativo que tienen. No es fácil, tanto para el FMI como para el gobierno argentino, justificar un nuevo caudal de préstamo por los antecedentes a los que hacía referencia anteriormente. Sí. Seguiremos atentos a este tema. Muchas gracias, Sebastián Lacunza, por estos análisis. Buenas noches.
Y el gobierno cubano anunció que el precio de la gasolina y el diésel se quintuplicará a partir del 1 de febrero. Cuba aplicará este año uno de sus mayores planes de ajuste macroeconómico en décadas, que incluye además subidas en servicios como la energía, el agua y el gas y el fin del subsidio universal en alimentos. Cuba cerró el 2023 con una contracción del Producto Interno Bruto de hasta el 2%, según el gobierno, y un déficit fiscal equivalente al 19% del PIB. Y hablamos de este tema con mi colega, el periodista y escritor cubano Amir Valle, a quien tengo el gusto de saludar. Amir, el incremento en el precio de los combustibles es del 528%, como lo anunció el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Reguero. Al mismo tiempo, el país está atravesando una de sus peores crisis económicas y de escasez de combustible. Tú sigues muy en contacto con la gente en la isla. ¿Cómo recibe la ciudadanía estos incrementos? Juliana, habría que decir además que esto ocurre en un país que tiene el 88% de su población viviendo en la pobreza extrema. Eso hay que aclararlo muy bien. Suben los precios de los combustibles, pero si tenemos en cuenta que el 71% de ese consumo viene del sector privado, obviamente el mayor afectado es la población. Suben los precios de la electricidad, supuestamente se va a subir para los altos consumidores, es decir, eso afectaría a ese sector de la población que ha decidido emprender pequeños negocios, que son los mayores consumidores, con lo cual los servicios también se verán afectados y una parte grande de la población seguirá sufriendo todavía más. Lanzan además el decreto 99, es algo que no se ha dicho, sobre la jubilación, que limita el cálculo del tiempo de renta, del dinero que va a recibir la persona, a un periodo muy corto, con lo cual la seguridad social también se verá afectada, que era algo que en Cuba antes estaba bastante, digamos, bien desde un punto de vista. Y hay que recordar que estamos en presencia del país más envejecido de América Latina. En Cuba hay actualmente más de 2,5 millones de personas en la tercera edad. La medida, como tú bien dices, que más está sufriendo la población desde ahora mismo es la eliminación de lo que nosotros llamamos en Cuba la libreta de abastecimiento, los productos racionados. Ahora lo van a recibir solamente niños, ancianos y algunos casos especiales que van a recibir este tipo de alimentos subvencionados. ¿De qué vamos a vivir? ¿Hasta dónde nos van a llevar? Es la pregunta que ahora mismo, Juliana, millones de cubanos se están haciendo en Cuba. Amir, ¿y hay posibilidades de responder esa pregunta teniendo en cuenta que el Ejecutivo cubano habla de reanimar esa maltrecha economía cubana y el panorama que presentas es bastante desolador? Mira, voy a decir que la mayoría de los cubanos lo único que quiere es irse del país. Es una realidad bastante triste. ¿Por qué? Porque lo que habría que preguntarle a estas personas que están pidiendo resistencia después de 65 años de fracaso económico es, bueno, ¿hasta dónde van a seguir inventando disparates? Inventaron la tarea de ordenamiento financiero y monetario y fue un absoluto desastre, terminando en esta inflación que tú comentabas, que es la mayor en toda la historia del país, eso hay que decirlo. El plan de reanimación agrícola, que eran 63 medidas muy famosas, cacareadas en la televisión cubana, fue otro rotundo fracaso. La ley de soberanía alimentaria la instauraron, intentaron aplicarla y en Cuba no hay alimentos y están además extremadamente caros. Se creó una ley de pesca, Juliana, y los cubanos no pueden comer pescado, algo tan simple como eso. Se creó un cacareado plan de bancarización nacional de toda la economía y fue un desastre absoluto. ¿Por qué? Porque lo hicieron sin tener el basamento tecnológico que necesitaba algo como este tipo de procedimientos. El negocio de la contratación internacional, el gran negocio cubano que sabemos es el negocio de la contratación de médicos, está prácticamente en un descalabro absoluto. ¿Por qué? Porque ha sido denunciado como trata de personas y está realmente cada vez en menor sentido. El turismo es un desastre por la mala calidad de los servicios y los problemas de infraestructura. Lo único que sobrevive en Cuba, Juliana, es el envío de remesas de los cubanos que viven fuera de la isla, de la diáspora cubana. Y por eso el gobierno, en esta situación de crisis, lo único que apela es tratar de cazar ese último, hasta el último dólar que entra en el país.
Y ahora echamos una mirada a toda la economía mundial. Y es que según el Banco Mundial, esta se ralentizará por tercer año consecutivo en este 2024 y se encamina hacia lo que denomina su semestre de crecimiento más débil desde principios de la década de 1990. El Banco Mundial prevé una desaceleración del crecimiento global para los próximos años. En el informe Perspectivas Económicas Mundiales, publicado este martes, se habla de un crecimiento de apenas un 2,4% para 2024. El Banco Mundial prevé que en la India, el país más poblado del mundo, la economía crecerá un 6,4% este año. En China solo crecerá un 4,5%, un 0,7% menos que el año pasado. En Estados Unidos se espera un crecimiento del 1,6% debido al fortalecimiento de la economía y a la caída de la inflación. La economía japonesa crecerá algo menos del 1% y en la eurozona un 0,7%. Hay una marcada desaceleración. Este año veremos un crecimiento más débil en las economías avanzadas, como China, motor de la economía global, con repercusiones para el resto del mundo. El mayor problema es el debilitamiento de la inversión y del comercio en todo el mundo. Así que necesitamos más actividad del sector privado, repunte de la inversión y del crecimiento del comercio global. A pesar de la incertidumbre mundial y de los elevados tipos de interés, el Banco Mundial recomienda a los países que inviertan para revitalizar el comercio mundial y el crecimiento económico. Un gran desafío le espera al mundo en este 2024 y nosotros llegamos así al final de esta edición de La Economía. A ustedes muchas gracias por su atención en nombre de todo el equipo de DW.